Hola amigos, gracias por su sintonía. Bienvenidos a un estudio más de este su ministerio, el Evangelio del Reino. Aquí con su servidor, Arismendi Martínez. El día de hoy daremos continuación a nuestra serie titulada La verdad y cómo conocerla. La semana pasada pudimos hablar de la Biblia, la naturaleza de la Biblia. Nos dimos cuenta que la palabra de Dios es inspiración divina, pero es lenguaje humano. También nos dimos cuenta que la totalidad de la Biblia es necesaria para que nosotros nos podamos acercar aún más a Cristo Jesús. El texto clave, el cual leímos la semana pasada, lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 3, verso 15. Allí nos dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. El verso 16 nos dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alabado sea el Señor. Y en nuestro estudio de la semana pasada pudimos estudiar o enfatizar el hecho de que esta declaración hecha por Pablo a Timoteo se refería específicamente a las escrituras que hoy encontramos en el Antiguo Testamento. A pesar de que nosotros, amiga mía que me escucha, podemos utilizarla para la totalidad de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, no podemos olvidarnos que cuando fueron dichas por Pablo a Timoteo, Pablo se estaba refiriendo específicamente a las escrituras que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio estudiando o analizando las aptitudes necesarias para que podamos aprender la verdad. Recuerden, mis amados, que estamos estudiando bajo el tema la verdad y cómo conocerla. Así que cada segmento de esta serie va a ir construyendo un fundamento sobre el cual usted podrá estudiar por usted mismo y podrá entender las cosas que el Señor nos quiere mostrar. Pero estamos haciendo las cosas paso a paso. Así que te pido en estos momentos, si aún no has visto el mensaje pasado, adelante. Busca el mensaje anterior, nuestra única salvaguardia, que es la primera parte de esta serie, donde tú podrás aprender las bases, podrás entender a qué me refiero cuando digo que es la Biblia en su totalidad, la cual el día de hoy tenemos que utilizar y por qué es importante que hagamos ese énfasis. El día de hoy vamos a estudiar entonces cuáles son las aptitudes necesarias para que podamos entender la palabra de Dios y nos vamos a enterar o vamos a analizar, mejor dicho, qué cosas podemos adquirir a través del estudio de la palabra de Dios. Y claro, debido a la premura del tiempo, vamos a hablar de algunas de estas cosas, no de todas, porque sería un poquito impráctico a través de este medio poder presentar todos los argumentos o todos los detalles. Sin embargo, es mi intención que usted sea motivado al estudio personal, guiado por el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Así que sin más preámbulo, Biblia, lápiz y papel, acompáñenme al capítulo 5 del Evangelio según San Juan, verso 39. Iniciamos con la siguiente pregunta: ¿para qué estudiar la Biblia? Me refiero a cuáles son las cosas que podemos encontrar al estudiar la Biblia. Aquí el mismo Jesús nos dice en el verso 39 del Evangelio según San Juan, capítulo 5, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que aquí podemos ver que la razón principal por la cual tú y yo debemos de estudiar la palabra de Dios, de estudiar la Biblia, es para aprender acerca de Jesús, para conocer a Jesús. La palabra escudriñar lleva con sí el significado de una investigación profunda, un estudio, un análisis meticuloso de lo que éstas quieren enseñar. Cuando Jesús nos dice escudriñar las Escrituras, Él nos está pidiendo en realidad que estudiemos meticulosamente las cosas que éstas enseñan, porque el mensaje número uno es darnos a nosotros una foto perfecta de quién Cristo Jesús es. Así que la utilidad más importante de la Biblia
es ayudarnos a conocer a Jesús. Ahora bien, usted podrá creer o podrá decir que eso es obvio, que para qué debo yo de hacer un énfasis en eso cuando todo el mundo sabe esto. Pero ¿sabía usted, amigo y amiga que me escucha, que a pesar de que es obvio, no todo el mundo lo practica? Hay personas que se acercan a la Biblia para buscar forma de criticar a su pastor, buscar forma de criticar al evangelista, buscar forma de criticar a su hermano, a su esposo, a su esposa. O sea, que se acercan a la Biblia con el propósito de buscar lo que allí dice concerniente al carácter de otros, pero no se acercan a la Biblia para aprender más de Jesús. Hay personas que conocen tanto sobre las profecías, tanto sobre los detalles meticulosos de la ley de Dios, que se olvidan de lo más importante, que es el amor, la justicia y la paz. O sea, el carácter mismo de Cristo Jesús. Así que es muy importante, amigo y amiga que me escucha, que tomes el tiempo al estudiar la Biblia para conocer a Jesús en cada momento o cada vez que estés estudiando, en cada pasaje, cada versículo, cada capítulo. Pregúntate, ¿qué me quiere enseñar esto sobre el carácter de mi amante Salvador? ¿Qué es lo que me quiere decir esto sobre Cristo Jesús? Si así lo haces, te darás cuenta que vas a aprovechar grandemente todo momento que pases con la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que te vas a sentir más motivado a buscar y escudriñar las Escrituras. Ahora acompáñame, por favor, a Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Aquí nos dice lo siguiente: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que eso significa es que la Biblia también nos sirve para aumentar nuestra fe. ¿Cuántas personas caminan el día de hoy dentro de la misma cristiandad, dentro del mismo pueblo de Dios, faltos de fe, llenos de temores, llenos de dudas, llenos de angustias? Y todo esto, ¿por qué? Porque no se acercan a la Biblia para escuchar a través de esta la voz de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para aumentar nuestra fe. Es importante, amiga mía que me escucha, que entiendas que la Biblia nos ayuda a aumentar nuestra fe. No solamente escuchar un tema como este o como muchos que hay en el internet en estos días que ayudan a aumentar nuestra fe, sino que también en la privacidad de tu casa, cuando oras, la forma en la que Dios quiere hablar contigo es a través de la Biblia. Sí, Dios te puede enviar un mensaje a través de un amigo, a través de un sueño, a través de una visión, a través de una conversación con un pastor, a través de un mensaje que escuchas en el internet. Pero la primera forma o la forma más importante que Dios puede utilizar para comunicarse contigo y que Dios quiere utilizar para comunicarse contigo y aumentar tu fe es su santa y divina palabra, porque esta es viva y eficaz. Viva y eficaz. O sea, que a pesar de que tú hayas leído un pasaje una y dos y tres y cuatro y mil veces, cada vez que te acercas a a leerlo, Dios te va a dar nuevas revelaciones más profundas y va a activar aún más y más profundidad en tu relación con Dios y más fe para tú continuar en este mundo enfermo de pecado. Acompáñeme ahora a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Aquí nos dice lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Aquí nos dice entonces que la Biblia también nos sirve para que nazcamos de nuevo, para nacer de nuevo. Aún estás luchando con aquel pecado, el cual tú sabes que está mal, el cual te sientes asqueroso, te sientes mal porque aún vives en él. No temas, acércate a la palabra de Dios, lee la Biblia y deja que ésta pueda indagar, entrar a lo más profundo de ti y hacerte renacer por la palabra de Dios. Es la única forma en la cual tú puedes aumentar, puedes ir de conocimiento a conocimiento, de fe en fe y de gloria en gloria.
En ese mismo tono, veamos lo que nos dice Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios nos ayuda a vencer el pecado, a olvidarnos del pasado, a restaurar nuestra vida completamente. Aquellas cosas que el día de hoy nos persiguen porque por los errores que cometimos en el pasado, a través del estudio y aplicación de la palabra de Dios, nuestro pasado queda borrado y podemos, en el nombre de Jesús, continuar firmes y adelante, venciendo y para vencer. Notemos lo que nos dice el Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La única seguridad que tenemos de que podremos permanecer firmes sin fluctuar es a través del estudio de la palabra de Dios. También nos sirve esta misma palabra de Dios para santificarnos, para apartarnos para un uso sagrado. Notemos lo que nos dice Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Tú quieres la santidad, la santificación? ¿Tú quieres ser apartado para que Dios te use y te ilumine y lleve a miles de millones a los pies de Jesús? Estudia la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, ¿qué tal en esos momentos donde nos sentimos desconsolados, nos sentimos tristes, nos sentimos desesperanzados? La Biblia también nos ayuda en esos momentos. Notemos lo que dice Salmo 119, los versos 49 y 50. Nos dice lo siguiente: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esta es mi consuelo en mi aflicción, pues tu palabra me ha vivificado. Alabado sea el Señor. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, la palabra que Dios te da, en la cual me has hecho esperar. ¿Cómo puedes tú esperar en algo que no conoces? Tienes que leer la palabra de Dios, tienes que aprender las promesas encontradas en la misma para que entonces tú puedas esperar en fe, esperar con paciencia y encontrar consuelo en tus aflicciones. Tu palabra, oh Jehová, me pueden vivificar. La palabra de Dios te puede vivificar. Pero también esta nos sirve para recibir bendiciones. Lucas 11, 28. Y él le dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Alabado sea el Señor. También nos dice el Salmo 119, los versos 130, lo siguiente: el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea que la palabra de Dios nos da luz y entendimiento. También nos da gozo y alegría. Jeremías 15, 16. Se hallaron tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Alabado sea el Señor. Ahora, notemos otro verso que encontramos en Juan capítulo 6, verso 63. Aquí nos dice que la palabra de Dios nos es para que tengamos vida en el Espíritu. Notemos lo que dice acá, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Alabado sea el Señor. ¿Tú quieres tener vida en el Espíritu? Cómete las palabras de Dios, porque esta misma palabra también nos ayudan a conocer nuestro propio corazón. Notemos lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Tú te quieres conocer a ti mismo? Hay personas que se sienten confundidas, hay personas que se sienten tristes y no saben por qué. Hay personas que se sienten deprimidas, y no saben por qué. Hay personas que están confundidas en la vida porque no tienen una visión para el futuro.
Pero si solamente sacas tiempo para conocer a Jesús, para conocer su palabra, esto te va a ayudar a conocerte a ti mismo y a establecer metas para el futuro, a establecer sueños y visiones para el mañana. Todo esto es posible a través del estudio de la palabra de Dios. Pero, ¿cómo es posible todo esto que acabamos de leer? Si conocemos a personas que, a pesar de que dicen que conocen la Biblia, no hay ningún cambio en su vida. ¿Cómo es posible que podamos llegar a conocer a Jesús y podamos ser partícipes de las promesas y podamos permitir que todas estas cosas que acabamos de leer en la palabra de Dios se cumplan en nuestras vidas, cuando el día de hoy conocemos a personas que supuestamente están cerca de Dios, pero viven una vida amarga? Quizás tú que me estás escuchando eres una de estas, que tienes años en el Evangelio, pero no estás viviendo el Evangelio. Quizás tú eres una de esas personas que eres parte de un hogar cristiano, pero tu vida no es cristiana. Quizás hay problemas en tu hogar más profundos o peores que aquellos que hay en el mundo. Y te estás preguntando, si las promesas de Dios son reales, ¿por qué no se cumplen en mi vida? ¿Por qué yo, cuando me acerco a la palabra de Dios, salgo aún más confundido, confundida? ¿Por qué no se cumplen estas cosas que estoy leyendo? O lo que me dicen, o lo que he escuchado de mi pastor, o lo que he escuchado del evangelista, o lo que he escuchado a través de estas ondas radiales o ondas del internet. ¿Cómo puedo yo llegar a ser una realidad esas promesas en mi vida? Aquí, amigo y amiga que me escucha, encontraremos la respuesta. Vamos ahora a estudiar las aptitudes necesarias para que podamos aprovechar verdaderamente la palabra de Dios. Ya sabemos la utilidad de esta, ya sabemos por qué es importante que la leamos, ya sabemos qué leer. Nos dimos cuenta que de tapa a tapa la Biblia es para nosotros el día de hoy. Pero, ¿cómo podemos sacarle provecho? Bien, amados, la Biblia nos enseña que hay ciertas aptitudes que debemos tener para poder acercarnos a la palabra de Dios y poder entonces recibir todo el beneficio que éstas prometen. Acompáñame, por favor, al verso 29, el capítulo 29, verso 13 del libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 29, verso 13. Notemos lo que nos dice aquí. Dice, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí nos dice que la única forma de que podamos encontrar a Jesús, de que podamos hallar al Dios Todopoderoso, es cuando lo buscamos de todo corazón. De todo corazón. Pero para hacer esto hay que hacerlo con humildad. Tenemos que acercarnos a Dios a buscarlo y decirle, Padre eterno, cuando tú te muestres a este tu siervo, yo haré lo que tú me pides que haga. Hay que tener esa disposición en tu corazón de hacer la voluntad de Dios. Es por esto que Juan, capítulo 7, verso 17, nos dice lo siguiente. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Tremenda declaración. Aquí nos enseña, mis amados, que si tú quieres de verdad buscar y encontrar la voluntad de Dios, tú tienes que estar dispuesto a hacerla una vez que la conozca. Tienes que buscarlo de corazón, y cuando Dios vea que en tu corazón hay esa disposición para tú obedecerle, Él se va a mostrar a ti. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos cristianos que andan buscando las respuestas a sus problemas cotidianos, a los problemas de corazón. La andan buscando arduamente en la palabra de Dios. Pero el Señor se la ha mostrado anteriormente y ellos no han accedido a esta. No la han puesto en práctica y aún siguen buscando como que Dios aún no le ha hablado, cuando ya Dios le ha hablado. ¿A qué me refiero? Me refiero al perdón. Me refiero al hecho de que el Señor dice que tenemos que perdonar así como nuestro Padre que está en el cielo nos perdona. El hecho de que el Señor nos pide que desarraiguemos toda raíz de amargura que hay en nuestros corazones para que podamos tener una vida abundante en Cristo Jesús. Y aún así, tú sabiendo esto, continúas con rencor, con odio,
con hipocresía en tu corazón y continúas pidiendo, diciendo, Señor, Señor, ¿dónde estás? Necesito más de ti, necesito conocerte más, quiero conocerte más, háblame, explícame, enséñame. Pero ya Jehová Dios habló, pero nuestro terco corazón no quiso escuchar y estamos buscando otras palabras que se acomoden más a lo que queremos oír. No, mis amados, tenemos que tener la humildad necesaria o la humildad suficiente para acercarnos a Dios y hacer su voluntad. Una vez que tú quieras hacer la voluntad de Dios, tú vas a poder conocer cuál es esta y sabrás lo que Dios está pidiendo y lo que el hombre está inventando. Es muy importante tener esta humildad. Es la primera aptitud que tenemos que tener al acercarnos a la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos con humildad, pero también tenemos que acercarnos con constancia. No es solamente una vez cuando nos sintamos mal. No solamente una vez cuando de repente tenemos un problema sobre nosotros y decimos, ay, Padre Eterno, ¿qué hago ahora? Y ahí te pones a comerte la Biblia. No. Tiene que ser constante. La lectura de la Biblia tiene que ser proactiva, no reactiva. Tienes que llenarte de la palabra de Dios cuando estés en paz, para que los momentos de guerra sean cortos o quizás nunca entres a ellos. Acompáñame al libro de Job, capítulo 23, verso 12. Al libro de Job, capítulo 23, verso 12. Mira cómo dice la palabra de Dios aquí, cómo se expresa el siervo Job. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¡Wow! Mira la consistencia, lo constante de este siervo, que deseaba, que buscaba constantemente la palabra de Dios, aún más que su comida. ¿Cuántas veces al día comes tú? Tú alimentas tu carne, tu cuerpo físico. Muchos hacen 5 veces al día, otros 3 veces al día. El que menos lo hace por lo menos una vez al día. Pero hay personas que se pasan días sin leer la palabra de Dios. Y no me refiero a leerla, a escuchar un tema. No me refiero a leerla, a ir a la iglesia, que muchos únicamente hacen una vez a la semana. Me refiero a de verdad tú tener un plan de estudio constante. Decirle, Padre Eterno, ¿qué tienes para mí el día de hoy? Acercarte a Dios en constancia. Es así que el Señor va a poder hablarte a ti y va a poder tener una relación contigo. ¿Cómo te sentirías tú si un amigo únicamente te busca cuando tiene problemas? ¿Cómo te sentirías tú si únicamente tus hijos te llaman cuando necesitan dinero? ¿Cómo te sentirías tú siendo utilizado cuando hay una necesidad, pero olvidado cuando las cosas están bonitas? ¿Verdad que no te sientes bien? Muchas veces se nos olvida que nuestro Padre Celestial también tiene sentimientos. Él nos ama y como nos ama también se entristece por las cosas malas que hacemos. Tenemos que ser constantes y tenemos que buscarlo a Él de todo corazón y continuamente. Yo no soporto un día sin hablar con mi esposa porque la amo. Yo no soporto un día sin ver a mi hija o saber de ella porque la amo. Hay veces que mi niña se va de vacación donde mi mamá, donde la abuela. Y yo digo, oye, pero no me ha llamado Leslie. Y la mando un texto y la busco. ¿Por qué? Porque quiero escuchar de ella. Es la forma en que se demuestra el amor. Mas, sin embargo, frecuentemente pasamos el tiempo que si oramos, lo hacemos rápidamente, pero no sacamos un momento para leer la Biblia, para escuchar de Dios a través de su palabra. Así que tenemos que ser constantes, mis amados. Si queremos que aquellas cosas que acabamos de leer, que las promesas que cumplan en nuestras vidas, tenemos que ser constantes. Notemos lo que nos dice Mateo capítulo 4, verso 4. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos conocemos este verso, pero ¿lo aplicamos? Y mis amados, hay muchas personas que hablan del ayuno.
Nos dice, no, tenemos que ayunar, ayuno y oración, pero ¿sabe usted que el propósito del ayuno no es cambiar la mente de Dios, sino es someter nuestra voluntad a la voluntad divina? Y la única forma de hacer esto es aprendiendo más de la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que los momentos que usualmente dedicas para preparar la comida, que usualmente dedicas para almorzar y comerte la comida que preparaste, debes entonces utilizarlo para leer la Biblia, orarle al Señor y aprender más de Dios? Si puedes calcular en un día que por lo menos 3 horas te pasas comiendo, y cuando digo 3 horas estoy hablando de preparación y, y almuerzo, desayuno, almuerzo y cena, tres comidas al día. Si sumas la hora que pasas en preparación y consumo de la misma, ese tiempo que utilizarías en eso, cuando estás en ayuno, debes utilizarlo para la palabra de Dios. No para que trabajes unas horas extras, no para que duermas un poquito más, no para que te pongas a ver televisor, no. Es para que reemplace el alimento físico por un alimento espiritual. Debe ser constante para que el Señor pueda penetrar a tu corazón y mostrarte su voluntad. Otra característica que tenemos que hacer es tener fe cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí nos dice que sin fe es difícil. Aquí no nos dice que sin fe es raro. No, no, no. Aquí nos está diciendo que sin fe es imposible. No puedes agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Alabado sea el Señor. Tú tienes que tener fe en que Dios te va a contestar, en que Dios se va a revelar a ti, en que Dios te va a sustentar, en que Dios te va a levantar, en que Dios va a pelear por ti, en que Él te va a bendecir, en que Él está de tu lado. Tienes que tener esa fe y acercarte al estudio de la Biblia con esa fe ardiente, porque si no, no podrás agradar a Dios. Juan capítulo 8, verso 31 nos dice lo siguiente: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No solamente es leer la Biblia y tener fe en el Señor, sino es también permanecer en esta. ¿Cuántas veces estamos orando continuamente y pidiendo al Señor que nos ayude y que nos bendiga, y cuando se nos hace el milagro, ni siquiera damos la vuelta para agradecerle? Ni siquiera pasamos 15 minutos completos orando, sino que nada más, ay, gracias Señor, aleluya, y nos levantamos y no volvemos a orar. No hacemos nada, no buscamos más de Él. Lo buscamos cuando estamos en problema, cuando estamos en dificultad, cuando estamos en angustia, pero cuando el Señor nos responde, con su brazo fuerte nos levanta, nos abre puertas que nadie puede cerrar, somos ingratos y no pasamos más tiempo con Él. ¿Te has preguntado o has pensado que quizás esa es la razón por la cual estás en continuo problema? Que cae continuamente en problemas, porque Dios sabe que si te fueran a faltar los problemas, tú no te acercarías a Dios. Qué triste es la condición humana. Tenemos que hacer esto, como ya pudimos ver, tenemos que acercarnos a Dios con humildad, con constancia, con fe, con perseverancia. También tenemos que hacerlo en orden. Tenemos que hacerlo en orden. Notemos esto, mis amados. 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Aquí nos dice lo siguiente: porque Dios no es el autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hay personas que no estudian la Biblia en orden, sino que lo hacen en desorden, provocando esto confusión. Pero Dios es un Dios de orden. Tú tienes que acercarte a Él con reverencia, acercarte a Él en orden,
para que tú puedas, amigo y amiga que me escucha, de verdad entender lo que estás leyendo. No simplemente leer un versículo fuera de contexto, sino leer su contexto, para que esto mismo no sea un simple pretexto. Mire cómo nos dice la Biblia que debemos de aprender sabiduría, aprender doctrina. Vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 28, los versos 9 y 10. Isaías, capítulo 28, los versos 9 y 10. Aquí nos dice lo siguiente: ¿a quién le enseñará conocimiento? ¿A quién le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y así, amiga mía que me escucha, es que se estudia la palabra de Dios. Viendo las cosas que Dios dice aquí y allá, línea sobre línea, renglón tras renglón, no sacando textos fuera de su contexto, no buscando lo que te conviene y dejando a un lado el resto, no, sino poniendo razón en cada cosa, leyendo con claridad y utilizando tus facultades espirituales y facultades mentales. Notemos cómo la Biblia nos dice que tenemos que utilizar facultades mentales para poder estudiar la Biblia. Nehemías capítulo 8, verso 8. Nehemías capítulo 8, verso 8 nos dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¡Wow! Si lo ven, mi amado, aquí nos dice que tenemos que utilizar las facultades mentales. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. También nos dice Romanos capítulo 12, los versos 1 y 2 lo siguiente: por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabado sea el Señor. Notemos entonces, tenemos que transformar nuestras mentes. Tenemos que conformarnos a la revelación que encontramos en la palabra de Dios, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amiga mía que me escucha, aquí podemos ver claramente que tenemos que utilizar el entendimiento y transformar no nuestros sentimientos, sino también nuestras facultades mentales según las cosas que el Señor nos pide. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, verso 20. 1 Corintios capítulo 14, verso 20 nos dice lo siguiente: hermanos, no seáis niños en el entendimiento, sino sed niños en la malicia, pero hombres en el entendimiento. Tenemos que ser sinceros. Hay cosas que que tienen que explicárnosla para que la malentendamos. Hay cosas que son claras, pero nos hacemos los tontos. ¿A qué me refiero? Hace un poco tiempo atrás escuché un argumento donde la persona que estaba hablando decía que la palabra hasta no significa que después va a tener hijos o que después no tendría hijos. ¿Por qué? Y lo que hizo fue que utilizó un verso bíblico donde la palabra hasta venía justamente antes de que la persona muriera. O sea, leyó en la Biblia donde dice: y fulana de tal no tuvo hijo hasta que se murió. Y aquí dice: ¿lo ve? Que la palabra hasta no puede significar que sí después, porque aquí se murió. O sea, cierta analogía que en realidad eran infantiles. Y las personas escuchándolo, que es lo que más tristeza me dio, decían: ¡oh, amén! ¡Come on! Eso no hacía sentido.
Y usted, amiga mía que me escucha, puede pensar en otros ejemplos donde las personas no usan el raciocinio para entender la palabra de Dios, sino que usan argumentos infantiles, usan argumentos ridículos. La Biblia nos pide, la palabra de Dios nos pide que utilicemos nuestras facultades mentales y también las espirituales. Claro que sí, tenemos que utilizar las facultades espirituales porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Notemos lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría para poder entender su palabra. Allí empezamos a utilizar las facultades espirituales, porque el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu y nos deja y nos ayuda a entender lo que el Señor nos está pidiendo. Notemos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2, los versos 12 al 14. Aquí nos dice lo siguiente: y nosotros, hermanos, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con la que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que obviamente, aquí podemos ver que tenemos que utilizar las facultades espirituales, pero eso no nos pide o no nos dice que tenemos que negar o que tenemos que poner a un lado las facultades mentales. Para nada, amigo mío que me escucha. Para nada. Espero que esto te haya bendecido, que desde ahora en adelante te puedas acercar a la palabra de Dios, entendiendo que el Señor tiene algo para ti y lo puedas hacer de una forma eficaz. Que Jehová te bendiga y te guarde. No te olvides de darle al like si te ha gustado esta presentación, de compartir si ha sido de bendición y de suscribirte para más información. Una vez más, que Jehová te bendiga y te guarde. Es mi deseo y sincera oración. Bendiciones.